Os populares da Pobra amosáronse moi críticos co goberno municipal, responsabilizando directamente o alcalde e a concelleira de Deportes dos problemas que está a afrontar o Club de Remo ante o impago das taxas polo uso das instalacións de Portos de Galicia. Esto es un ejemplo más de la desidia, falta de implicación y sobre todo incompetencia e incapacidad del alcalde, del equipo de gobierno, del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Gallego y de Nos Pobra por nuestro pueblo y en especial en este caso por el deporte. Realmente es sorprendente que después de casi 2 años y medio no hayan sido capaces de realizar el expediente para regularizar una situación que de todos modos es singular y que incluso y que por un lado le causa perjuicios al Club de Remo Puebla y por otro lado le ha costado hasta ahora 15.000 euros a los vecinos de nuestro municipio y que, oye, por solidaridad habrá que volver a aportar un dinero necesario para regularizar esta situación. Denuncian dende o PP que o goberno non solicitou a concesión do inmoble a pesar de que Portos lle informou hai 2 anos dos trámites necesarios para poder facer uso das instalacións. E máis, a día de hoxe, tras falar con Portos de Galicia esta mesma semana, din que non existe aínda solicitude formal algunha. Decimos que el único responsable es el alcalde porque ya desde 2020 Portos de Galicia, cuando le cedió la nave, ya le especificó los trámites que tenía que hacer y no han sido capaces de realizarlo en todo este tiempo. Cuando ya en mayo del año pasado se empezó a haber problemas y notificaciones de embargo del Club de Remo, pues el mismo alcalde se comprometió a contratar un bufete de abogados externo al ayuntamiento para hacer las gestiones y aún hoy nosotros hemos hablado con Portos de Galicia y aún a día de hoy no se ha presentado nada. Ante a incapacidade de xestión da que acusan o goberno, os populares ofrecen a súa colaboración ao club para buscar unha solución que evite o embargo das contas e permita á entidade seguir traballando con normalidade.